Pero como digo, a mí me sigue llamando la atención esta diferencia de votos entre primera y segunda vuelta en 2 meses. O los referentes, liderazgos de estas dos agrupaciones no suman nada, o hay algo raro en el camino. Porque la dolarización en Ecuador ha sido un error total, tremendo. Supuestamente han liberado el tipo de cambio. Y el costo de la mano de obra en Ecuador es más alto que el de China. Claro. O sea, el gran problema de Milei es que la inflación se le disparó. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Causa y Efecto. Mi nombre es Daniel Sada, estamos con el ingeniero César Gutiérrez, como siempre. ¿Qué tal, Bien, César? bien, Daniel. Ecuador, creo Ecuador. Que por ahí hay que empezar. Ecuador. Sí, ayer fueron las elecciones en Ecuador, la segunda vuelta, y los resultados han sido raros. Han sido raros porque, a ver, en la primera vuelta la candidata esta, Luisa González, había tenido 45%. 44%. Y básicamente también era una lucha de dos, porque habían otros competidores, pero sacaron votos marginales. De manera que ese 44 debería haberse, en teoría, repetido, por lo menos estar muy cerca. Por un lado, y por otro lado, habían 11 encuestas que la daban ganadora, y al final ha perdido por 11 puntos. ¿Qué ha pasado? Claro, lo extraño, por ejemplo, se sumó Pachacuti, el grupo Pachacuti, claro, que había sacado 5% de elección. Así es. Y el 44% de Luisa no se movió un ápice. ¿No? Jan Topi, que también fue candidato, también suponía que sumaba algo. No sumó nada. Nada. Entonces, no sé, pues, o sea, o los referentes, liderazgos de estas dos agrupaciones no suman nada, o hay algo raro en el camino. Hay algo raro en el camino. Yo creo que sí, porque, a ver, yo estuve viendo desde las 5 que comenzaron a dar los primeros encuestas de resultados a boca de urna, y había uno que le daba un resultado de 52-47 a favor de ella, y otro que le daba en contra, pero igual con esos porcentajes. Ninguno daba 11 puntos de ventaja para nadie. Claro. Muy raro, porque, a ver, sí sabemos que las encuestas hace tiempo que no reflejan la realidad necesariamente, pero que se equivoquen así, 11 encuestas, ya es un poco exagerado, ¿no? Sí, bueno, a ver, intentando una interpretación, ¿no? Sí, claro. Intentando, porque claro, siempre se habló ya en las previas, un día antes se habló en CNN sobre las herencias de los dos candidatos en disputa. La herencia de Novoa por su gobierno reciente, la gran inseguridad ciudadana, no había conseguido nada de lo que había ofrecido. Y la otra, Luisa González, la herencia del correísmo. Entonces la pregunta es, ¿qué tanto afectó el correísmo a Luisa González? Es un tema también para... Podría haberla afectado, pero la habría afectado también en primera vuelta. Aquí lo que llama más la atención es la diferencia, porque fue hace 2 meses la primera vuelta, ¿no? Pero entonces, ahora cuando comienzan a atribuir ahora, ¿y quién benefició en todo caso a Novoa? Sacan a Díaz Ayuso, la alcaldesa de Madrid, no con su cierre de campaña, dice que fue maravilloso, que se dio el impulso final. Yo tampoco no me la creo. No me parece. Bueno, en las supuestas herencias negativas del correísmo, el tema petrolero ha tenido mucho que ver. Petroecuador, ya desde la época de Correa hubo denuncia de su presidente, Carlos Pareja, terminó detenido desde la época de Correa. Y luego vi una denuncia de Fernando Villavicencio, el candidato presidencial periodista que fue asesinado en la elección anterior. Y él sindicaba directamente a Correa, a Petrochina, ¿no? Como gran comprador de crudo, con desvíos al Perú. Y con sobornos, porque gran parte del crudo que supuestamente iba a China por Petrochina no llegaba a China, llegaba a Estados Unidos, a Panamá, a Perú y Chile. Entonces, Villavicencio esa denuncia periodística y atribuía a una empresa llamada Gumbor, una empresa de funcionarios rusos, hoy día empresa suiza. Y una denuncia que perdió investigación 7 años, pero él notificó al FBI. Y en el 2021, el FBI detuvo al ejecutivo de Gumbor, que es el sectorista para Ecuador. Lo detienen en Nueva York, en Manhattan, se declara culpable y dice que pagó 70 millones de dólares de coimas durante el correísmo funcionó Petroecuador. Eso significó mucho en contra también del correísmo y Luisa González, por supuesto. Sí.
Puede ser, es posible que no conocemos a fondo la situación allá, pero como digo, a mí me sigue llamando la atención esta diferencia de votos entre primera y segunda vuelta en 2 meses, agravado por lo que otros partidos le habrían dado su apoyo y no le sumaron ni un voto, Ni al un contrario, le voto, quitaron votos. claro. Increíble. Ahora, ¿qué va a hacer ahora? ¿Cómo viene el tema de Novoa? Por el tema de la seguridad. Y él ha Claro. decidido privatizar la seguridad. Sí, con un americano Un grupo americano que eso puede ser de los que tenía como Fuerza Armada prestada también Putin, ¿no? El equivalente a eso. Y Blackwater, creo que se sí, llama sí, sí, la empresa. sí. Supuestamente con eso y en coordinación con Bukele, darían pues la seguridad, darían digamos, la paz supuestamente los grupos violentistas de corrupción, estoy seguro No, eso tampoco es de ello. peligroso, empezar esas guerras es peligroso con los narcotraficantes. No sé. Ahora, en todo caso, yo creo que ayer porque habían otros elementos, ¿no? Como esto de declarar estado de emergencia, cómo era la situación en los estados donde era posible que ella ganara, después de haber estado regalando dinero en campaña, etcétera. Habían elementos que suponían algo irregular, Ha por lo menos. utilizado el aparato del Estado a su Mucho, favor. pues, mucho. Entonces, cuando se dieron estos resultados, que eran, a ver, poquito antes de que se dieran los resultados, salió una encuestadora argentina que trabaja allá dando un resultado favorable a ella por 3, 4 puntos. Entonces, más o menos que se esperaba ese resultado. Eran muchas encuestas y muchos que opinaban en Una el mismo diferencia mínima en todo caso. mínima, claro, mínima, sí, de 2, 3 puntos, porque se decía que era muy ajustada, incluso lo habían dicho lo del Consejo Electoral. Entonces yo viendo estos resultados decía, bueno, seguramente ahora va a salir Boric pidiendo las actas, ¿no? Yo esperaba que Boric saliera así como salió en el caso de Maduro, a pedir las actas. Pues nadie ha dicho nada. Todo el mundo ha felicitado. Claro. O esperaba que el canciller peruano pues, le reconociera a Luisa González como ganadora. Tampoco no pasó nada. Que la diferencia de trato es especial, impresionante. Ahora, ¿no? ¿cómo va a repercutir eso en la próxima proceso electoral peruano? Bueno, es por eso. Ese es un tema porque ya acá hay fanáticos de Trump en el Perú, justifican todo lo que hace. Sí, sí. El discurso, el libre mercado, las ventajas comparativas, ya lo cambiaron, ¿no? El proteccionismo es necesario. Sí, claro. Así de la noche a la mañana. Hay fanáticos de Milei, que es la línea También. Trump, ¿no? Que luego hablaremos en otro bloque seguramente del tema argentino, sí. que también tiene que ver. Y ahora tenemos fanáticos de Novoa, ¿no? He visto mucho, felizmente ganó Novoa. Seguramente, claro, seguramente. Pero Novoa, además, su gestión muy cortita, no ha sido nada recomendable, ¿no? Año y medio. Año y medio. La inseguridad, parece que Ecuador es el país más inseguro de la región ahora. Claro. La pobreza está en 28%. Son indicadores muy preocupantes. Ahora, yo digo, estaba reflexionando hace un rato. Yo creo que lo mejor que le podría pasar a Ecuador en términos de expectativa de país es que haya habido fraude. Porque si no ha habido fraude, teniendo en cuenta esta situación económica y política, ya Ecuador se configura como un estado fallido, donde a la gente no le interesa lo que haga el gobierno. Y si me regala bonos, mejor, me regala, qué bien. Pero la preocupación por el futuro del país ya... Y el crimen organizado, pues se han vuelto un cap exportador de droga. Claro, pues por eso. Que viene de Colombia y Perú. Y con carteles mexicanos. Sí. Entonces, yo no creo que lo puedan controlar de la forma que piensa Novoa, con una seguridad privada, que acá se va a celebrar y van a querer que sea similar. Sí. Seguramente tendremos a López aliado en ese sentido, a Filibuster, la privatización de la seguridad. Ahora, en el camino, si esto falla, si no ocurre el círculo virtuoso que esperan, que se va a ver lo que llega, lo que sigue el año, se va a ver rápidamente. Si eso no funciona, va a ser contraproducente para los que creen en Novoa en el Perú y que quieren tomarlo como referente. Igual lo que ocurra con Milei después del préstamo del fondo puede ser un referente. Si no le funciona, un referente en contra. Pero siempre y cuando los medios hagan la difusión de eso, porque si se quedan callados, no sé, yo no
No he leído a fondo los periódicos, pero no sé que hayan dicho algo de Milei. No, en lo absoluto. Nada O de sea, eso. en buena hora, el titular de Argentina, el fondo le presta 14 mil Claro, millones de dólares, claro, ¿no? claro, claro. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué va a pasar con el dólar? Que hoy día lo comentaremos en argentino, ¿qué pasó con el dólar? Se comenta poco, nada. Sí, Y en el caso de Ecuador, todos saludan, pues, todos ¿no? saludan, pues. Todos saludan. Y Ecuador tiene, al margen de Novoa González, tiene el gran problema del dólar, ¿ah? Porque la dolarización en Ecuador ha sido un error total, tremendo. O sea, la dolarización en general es un error. Verdad que tenían inflación, etcétera, pero si dolarizar no es la manera de corregir eso. Y los datos en Ecuador son lamentables, porque ellos se quejan de que no tienen industria. Que van a tener industria, pues si tienen al dólar. Claro. Pero además, aquí viene lo más patético. Tienen al dólar como moneda, o sea que el productor tiene que exportar en dólares y el costo de la mano de obra en Ecuador es más alto que el de China. Claro. O sea, ¿qué incentivo tendría alguien para poner una industria en No, Ecuador? no hay, pues, o sea, Entonces, primario exportador, bananero, bananero puro claro, prácticamente. claro. O sea, y en temas de industrias extractivas, ha habido oposición. Ha habido oposición, por ejemplo, a temas mineros, que un referéndum opinó en contra de la industria de la minería. Y en el caso del petróleo, también ha habido bloques de petróleo pesado en Claro, zonas con impacto ambiental significativo, que también se pronunció en contra del referéndum. sí, claro. Entonces, la posibilidad exportadora en materia, primario exportador en materia prima también se ha recortado un montón. Entonces, la situación de Ecuador no es buena No, no es económicamente. buena y las perspectivas no son buenas. Como te digo, con esta limitación que tienen por el dólar y con esta vocación de un gobierno además que no tiene ningún interés en desarrollar industria, porque si son fieles a su doctrina, tienen que dejar que el mercado arregle todo. Ahora tenemos a un Novoa fiel seguidor de Trump, Por supuesto. nivel Milei, ¿no? ¿No te acuerdas que le puso aranceles a México de Claro. 27%? Y mira, igual que Milei, ¿no? Buscando la foto Sí, sí. en el almuerzo post juramentación presidencial y sacando la foto en redes. Fiel admirado, pero igual le han puesto 10% arancel a Ah, no, Ecuador. pero es que eso no es Claro, negociable. claro. 10% de aranceles no es Entonces el negociable. banano le va a pagar 10% y él por familia está en la exportación de banano. Sí, claro, dice que su familia es la más rica de Ecuador, parece, una Pues de sí, las más ricas. guayaquileño, su padre varias veces candidato presidencial. Fallido, No. pero candidato presidencial, sí. Y él con una educación en los Estados Unidos, él es proamericano de formación, Sí, ¿no? incluso nació allá. Ahora, los que siempre tratan de ensalzar al ganador, ayer escuchaba a unos analistas electorales que decían, pero es que se ha formado toda la vida en Estados Unidos para ser presidente, inclusive para hacer campaña. Su campaña no ha sido brillante, ¿ah? Su campaña siempre ha sido aprovechar No, los recursos del Estado. yo escuché parte del debate que tuvo, bastante pobre, hasta sus argumentos son muy pobres. Claro. No sé hasta qué punto, si esto ha sido un fraude, no había manera de que le gane. Ahora, si no ha sido un fraude, como te digo, Ecuador está en problemas, porque y esto es bueno para lo que nos viene, ¿no? Porque si Para la los meses gente que vienen. perjudicada sigue votando por ellos, bueno, ya, Claro, o sea, pero es muy importante lo que tú dices, que los medios de comunicación claro. digan lo que realmente pasa en otros países. De los Estados Unidos tampoco no nos sigue exactamente todo lo que están sufriendo por allá. Nos llega muy mediatizada la Muy, muy información. mediatizado. Bueno, algo haremos pues a este nivel, ¿no? Y seguiremos hablando del tema argentino en otro bloque. Sí, muy bien. Terminamos este bloque, viene ahora el efecto de la causa y nosotros regresamos en el segundo bloque a ver qué pasa en Argentina, que dirán que estamos obsesionados con el tema, pero es importante lo que pasa en Argentina para nosotros también. Regresamos entonces. En el efecto de la causa de esta semana vamos a hablar un tema que le estoy titulando Traduciendo el ofrecimiento del gas natural para el Cusco. Bueno, se ha hablado en los últimos 20 años que Cusco debe tener gas natural, que debe tener GLP. ¿Qué se ha ofrecido? De mayo del año pasado, una planta de regasificación de gas natural. ¿Qué significa eso? Una planta en la cual el gas que viene líquido se convierte en gas. ¿De dónde viene el gas líquido? La Panamericana Sur, kilómetro 172, llevando gas de la costa al Cusco de donde sale. Contrasentido, pero ofrecido mayo del año pasado. Luego se ha ofrecido este año, la semana pasada,
planta de licuefacción de gas natural en el Cusco. ¿Qué significa eso? Que el gas natural llegue al Cusco y se convierta en líquido para llevarle a Puno, Juliaca, Andahuaylas y Abancay. Pero para que llegue al Cusco el gas hay que tener un ducto de cerca de 300 kilómetros, que cuesta 800 millones de dólares. La pregunta, ¿quién pondrá la plata? No hay respuesta. Y en tercer lugar, se ha ofrecido una planta de fraccionamiento en la localidad de Quepachato, que también está en el Cusco, en el Valle de la Convención. ¿Qué significa la planta de fraccionamiento? Una planta que convierte los líquidos en GLP. Y eso sería para abastecer Cusco, Apurímac, Puno y Madre de Dios. ¿Cuánto cuesta? 45 millones de dólares. ¿Quién va a poner la plata? Tampoco hay respuesta. Múltiples ofrecimientos, cero explicaciones, titularse en los periódicos y la realidad está distante de que esto se haga. Lo importante es exigirle a la autoridad que esclarezca, pues, de dónde va a salir el dinero, cómo lo van a hacer y en qué tiempo lo van a hacer. Mientras tanto, solo anuncios, solo promesas, nada de realidades. Ok, finalmente el Fondo Monetario le dio su préstamo a Argentina. Hablan de 14.000 millones, 14 no mil. me quedó claro cómo vienen los desembolsos. Bueno, el primer desembolso ha sido 14.000, ¿no? ¿Los 14.000 Sí. se han desembolsado Entiendo todavía? bueno, entiendo que sí, no sé. Pero entiendo también que Argentina le tiene que pagar al fondo 14.000 millones. Tiene un no sé. vencimiento Sí, de pues, la tiene un época, vencimiento. diríamos, el endeudamiento de Macri. Sí. No sé si esto corresponde a eso, entonces sería cero. No sé. No, sé. yo creo que es un desembolso Pero, adicional para que manejen con el tipo de cambio, ¿no? ¿sabes qué me dio casi ternura? El día que les aprobaron el préstamo, estaban haciendo fiesta, dando discursos, por aquí agradezco a mi familia. Pero si les han dado un préstamo, lo tienen que pagar. ¿Por qué tanta alegría? Yo No, y Milei que era un opuesto al Fondo Monetario, Total. que era un crítico muy duro sobre el Fondo Monetario. Sí. Ahora recibe el dinero. Ahora, han puesto una banda de los... supuestamente han liberado el tipo de cambio. Supuestamente. Pero han hablado de bandas, ¿no? Entre 1.000 y 1.400, supone que arriba de 1.400 interviene el Banco Central. Sí. Con recursos que lo van a tomar del dinero que están recibiendo, imagínate. Que si se dispara por encima tienen que Ahora, usar esa plata. hoy día, que es el primer día hábil después de la recepción del dinero, estamos lunes, ha subido casi 10% el tipo de cambio, ¿no? A 1.200 pesos el dólar. Sí. Pensé que iba a ser más y me pregunto qué ha ocurrido, ¿no? Porque o es el valor real del mercado. No, dicen que el valor real está en 1.250, porque han eliminado esto que tenían para los exportadores, que le llamaban blend, ¿te acuerdas? Claro. Que era el 20% en dólar libre y el resto en dólar oficial. Y la mezcla da 1.250 más o menos. O sea que si no corrigen a ese precio, los exportadores van a exportar menos que antes. Claro, van a liquidar afuera. No, es lo que hacen, pues. Claro. Van a liquidar afuera, bueno. Pero esto le da una tregua, y esa tregua económica, bueno, va a haber un desembalse algo en la inflación, lo va a haber este mes de todas maneras. Es que aquí el gran problema de Milei es que la inflación se le disparó. Porque el último dato ha sido de 3.7% mensual. Estamos hablando versus un Perú, para que tengamos referencia, 2% anual. Anual, claro, eso es una brutalidad de inflación. Pero aquí viene la cuestión que no se está comentando mucho menos en los círculos oficiales, ¿no? Porque según Milei, la inflación es siempre y en todo momento un fenómeno monetario. Repite el mantra de los monetaristas permanentemente. Pero él dice que tiene superávit fiscal desde hace un año. Entonces, ¿por qué tiene inflación entonces? No debería tener. Se disparó, claro. ¿Por qué se ha disparado la inflación? Está dolarizada. Pues. Está dolarizada totalmente y por eso es que ahora va a volver a haber inflación, ¿no? Va a seguir subiendo la inflación. Y a medida que suba se va a seguir disparando el dólar. Claro, el ajuste salarial ha sido monstruoso. Sí, ya, pues, claro. Ha sido monstruoso a nivel privado y a nivel público. A nivel privado, pues la apertura del mercado, que él era una apologista de la apertura del mercado, no al proteccionismo ahora que irá de Trump, ¿no? Ahora que se ha vuelto protección incluido con Argentina. Vamos a ver qué dice. Pero, digamos, la industria argentina va camino a desaparecer con la apertura. Bueno, hay varias empresas que ya se están yendo, ¿no? Extranjeras que se están yendo de Argentina. Y comienza a jugar al anuncio positivo. Hoy día han soltado que en Chubut, que está en la parte austral, en la parte sur,
se ha encontrado supuestamente petróleo, un yacimiento igual que Vaca Muerta. Bueno. Y ahí eso lo anuncia Pan American Energy, que es un tradicional grupo argentino del sector petróleo y gas, que pertenece a una familia Bulgeroni. Pero cuando tú lees la noticia en detalles, se estima que va a haber un yacimiento igual a Vaca Muerta. Otra cosa es que perfores y después ¿No un han perforado flujo. todavía? No, no perforado. Ya. ¿Cómo saben? El estilo peruano que Ya, decían ok. que tenía acá unos grandes yacimientos. No. Comienza a jugar Bueno, pero titular. aquí está la trampa, pues, porque según las leyes que ha dado mi ley, las normas que ha dado mi ley, el exportador no está obligado a liquidar su dinero en Argentina. Claro. Puede exportar todo lo que quiera, porque es libre de exportar lo que quiera, no tiene que atender al consumo interno ni nada. Exportar todo y dejar la plata afuera, y eso no beneficia en nada a Argentina. Ahora, en los condicionantes que le puede haber puesto el fondo para el dinero, me imagino que hay también conceptos privatizadores, ¿ah? No lo Y han la- dicho, pero seguramente. Y la joya de la corona es YPF. YPF, la petrolera, gasífera. Y ¿Podrá? Porque es un tema ya político de marca mayor. claro, lo que pasa es que en Argentina no es tan fácil, ¿no? Porque Claro. la gente es más rebelde, felizmente. Pero hoy día iba a ir, no he leído nada, no he escuchado nada del el que es como el ministro de Economía estadounidense que ha ido a Argentina, ¿no? El Es que secretario de Tesoro, ¿no? ese va a pedir algo. Claro. Ese va a pedir algo. No está yendo a conocer Buenos Aires. No, por supuesto. Y bueno, ellos dicen, pero he llamado todos los ajustes necesarios. No es suficiente. No No es es cierto. suficiente. No es cierto. Los ajustes, digamos, por ejemplo, en el caso de las tarifas, tengo entendido que las tiene todavía bastante Mira, pisadas, justo ¿no? estaba revisando tarifas eléctricas respecto a Perú, que es un mercado ya de competencia, el Sí, mercado peruano, las tarifas a nivel de productor. Están atrasados como 35% claro, pues todavía. están atrasados. Y para no decir nada de los salarios, los sueldos, están también Eso. totalmente atrasados. O sea, ¿qué ajuste ha hecho? Ajuste de los precios que perjudican al consumidor, pero no ha hecho ajuste a favor del consumidor ninguno. Y los pensionistas, Claro, ¿no? Los pensionistas. los O sea, jubilados que le llaman allá, claro, que son tan... en los sistemas de salud, no pagar a acreedores internos, hacía tenido déficit, ya no tener déficit fiscal. Por eso tiene superávit, pues si no paga por un Claro. lado y por otro lado los intereses de la deuda no los computa como salida, claro, cualquiera tiene superávit así, pero además tener un superávit planchando la economía y no aumentando los precios y teniendo a la gente con necesidades no es ningún mérito, ¿ah? Tampoco es ningún mérito Claro. bajar la inflación así, es Claro. bastante fácil. El caso peruano fue diferente porque también fue un ajuste duro, casi en un solo acto, ¿ah? El caso de Fujimori. Pero hay un espíritu diferente, porque el peruano despedido, que sí le paga una liquidación, de repente baja, en que se convirtió en lo que el peruano siempre aspira, a ser autoempleado. Claro, claro. Es el autoempleo. Taxista, microbusero, eso no es el espíritu Fue en la época argentino. de los combis, pues, En las la combis. época de los Claro, combis, pues. claro. Por eso el mismo Fernando Rospigliosi, cuando era contestatario del fujimonismo, llamó la cultura combi, le llamó La esto, cultura ¿no? así, pues. Ahora ya no se acuerda de eso. Pero a pesar de eso, yo creo que Perú soportó, y soportó que el ajuste viene en el 90, y en el 94 tuvimos un crecimiento económico de 14%. Pero influyeron ahí las privatizaciones también, ¿no? Claro, y una Sobre cosa... todo creo que la de Telefónica fue por eso. Claro, claro, la de Telefónica, pero Telefónica fue en el 94. 94. Claro. En el 94 el crecimiento fue 14%, porque Fujimori en el 93, que ya con Congreso cerrado y con Congreso Constituyente Democrático, decidió usar los recursos del FONAVI, que eran para viviendas, lo utilizó para servicios básicos. Claro, claro. Luz, agua, desagüe. Y una actividad económica muy intensa, eso ayudó. Eso no hay en Argentina. No, pero además Perú tiene algo que es, digamos, es un defecto, pero en esos casos es una virtud, que es la informalidad, ¿no? Porque la informalidad empezó a crecer mucho en esos años. Bueno, ahora está en 75%, ya casi hay que hablar del fenómeno de la formalidad, hay que hablar acá. Claro. Pero digamos, la vocación del peruano de querer trabajar por sí mismo. No le gusta ser empleado. Y el que tiene empleo, inclusive incursiona su emprendimiento. Es bien peruano eso. Sí, pero además somos un país donde los servicios públicos son muy pobres. No Claro. es como Argentina, que tiene la educación y la salud
casi todos utilizan. Creo que ahí la Argentina es una sociedad más desarrollada que la nuestra, ¿no? Por supuesto, Entonces, más mirada europea. Más europea. Entonces, cuando Caputo dijo que quieren ser como el Perú o algo así, dije, no, piénsalo bien. Claro que está pensando pues en la gran de cifras macro. En las cifras macro, sí. Ahora, viniendo ya al Perú, acá se vendía a vender Telefónica, hay una empresa argentina, que hablábamos de Argentina, ¿no? En $1 millón, me dijo. $1 millón, es una empresa que debe como $1.000 millones. Y que costó 2.000. Que costó 2.000. Costó $2.000 millones. En el año 94. Claro, justamente. 94. Claro. Entonces la pregunta es, ¿qué es eso? Lo que es eso, primero, el comprador ha dicho que sigue en el proceso concursal, o sea, seguirá en Indecopi en junta de acreedores, van a seguir ahí. No ha movido un ápice de la organización. Ya. Mantienen los mismos ejecutivos, que son parte del desastre, lo mantiene a ellos. Y en otro lado, esta empresa que compra, que es una empresa de papel nada más, nunca ha operado un sistema de telecomunicaciones, menos aún una empresa como Telefónica del Perú, que tiene 13 millones de abonados. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo a alguien que pone supuestamente, no sé si será suyo, sobre el propio Telefónica, $1 millón, se hace de todas las deudas, y los españoles en su balance Telefónica de España Claro. ya no está Telefónica del Perú al debe. Pero ¿cuál es la motivación del comprador en ese? ¿Por qué se hace cargo de una deuda de ese tamaño? Yo no creo que piense pagar, ¿no? No, evidentemente claro, no. Si pensar a pagar no la compra. Este el camino concursal es a la liquidación de la empresa. Así es su camino. La pregunta es, bueno, eso va a demorar, porque la admisión de proceso concursal de Indecopi demora como 1 año, la admisión. ¿eh? La admisión. ¿Ya? Y el proceso de liquidación mínimo otro año más, con suerte, 2 años. Que pase el siguiente, eso es lo que está pues, ya veremos si en el camino algo ganará. Pero esto camina una liquidación difícil porque 13 millones de abonados no es poca cosa. Es un tema que hay que mirar con detenimiento. Ahora, ¿esto estaba contemplado en la privatización? Estoy pensando. Que nunca creo se imaginaron. Nunca se imaginaron, pero no había ninguna cláusula de que no se podía vender o que se necesitaba permiso del Estado. No. Debería haber habido, claro, ¿no? Claro. Debería haber habido, pues si no se presta a una serie de manejos. ¿Qué es lo que estamos viendo? Esto acá no es una política sana lo que ha ocurrido. No, pero ya llama la atención que alguien quiera comprar una deuda de $1.000 millones. No, pues algo raro está pasando. Encima, cuando operativamente viene dejando pérdida los 6 últimos años y mantienes el mismo personal. O sea, de hecho, genera suspicacia. Ahora, la persona que está detrás de esta empresa argentina es José Luis Manzano, un exfuncionario del gobierno de Menem, que ya estaba involucrado en otra operación en Perú, y ha sido la operación de la compra de acciones de Volcan en el puerto de Chancay. Entonces, ya conoce estos sistemas, pues, porque él también ha comprado a muy poco monto la participación de Volcan en Chancay. Lo que se comenta es que luego lo ha revendido a China en Londres. Entonces, él es un vehículo. ¿Tú crees que China esté detrás de Telefónica? No creo que China sea de Telefónica, pero en el caso de Chancay, creo que decir que China al 100% no se veía bien, ¿no? No. Y Volcan tenía miedo porque es una multinacional que opera en Estados Unidos. Claro. Entonces, creo que lo han comprado vía Manzano en otro país, que ya no veremos los intrínculos. Pero Manzano ya es un operador de ese tipo de cosas, ¿no? Y en el caso de Telefónica está interviniendo nuevamente, cosa rara, pues, ¿no? Muy rara. Cosas raras, sí, sobre todo con una empresa que en su momento fue pues, la joya de las privatizaciones. 2.000 millones en el año 94. Fue un escándalo. Acá meditó investigaciones en España. Claro. Si la historia de los 2.000 millones es bien enrevesada, algún día la comentaremos, porque a mí me la comentaron en Estados Unidos, alguien del banco de inversión de la Telefónica. Pero igual, 2.000 millones para venderle en $1 millón, bastante mal tiene que haberle sido. Claro. Bastante mal. Y finalmente, el tema del 10% recíproco con Trump. Sí. Que no ha quedado claro si está suspendido en el Perú. Pero, bueno, ADEX ha comenzado a quejarse, a decir, está disminuyendo la demanda certificativa en Estado por el lado de Estados Unidos o por el lado de China. Porque por el lado de China, que claro, o sea, ellos también ven un poco desacelerar su economía hasta mientras se arregla o si no se arregla.
Ahora ya está en contra de Trump. Ah, ya tengo. Ya está en contra, ya está en contra, ya salieron en Pero es que acá las exportaciones peruanas van a sufrir porque, digamos, esta política de Trump sí se concreta, que ya no se sabe, pues la suspende la supone, la suspende, pero con China no, a China sí se la mantiene. Claro. Pero entonces China va a bajar su ritmo de crecimiento, evidentemente, si tiene problemas para exportar a Estados Unidos, no digo que vaya a quebrar el país, pero va a tener problemas. Y eso va a afectar la demanda de cobre. ¿Eh? Claro. Y el tema de China tiene que ver mucho también con la resistencia de la ciudadanía a estos cambios Sí. económicos. China, pues, el ciudadano no piensa en el hijo, está pensando en el futuro del nieto. Y esperan años, Sí. Paciencia china. En Estados Unidos no llegan al viernes, porque el viernes hay que pagar la tarjeta de crédito. Así que la tolerancia de la ciudadanía en China puede ser infinita, por costumbre, por cultura. En Estados Unidos no. La pregunta que mucha gente se hace ahora es, a nivel de analistas, incluso estoy escuchando si a Trump le puede salir bien. Creo que podemos hablar de eso la próxima semana. Sí, es importante. Vamos a hablar en detalle le va bien, de eso. Le va mal, ¿cómo sería? Claro, ¿Cuáles son las conjeturas, que son muchas? Y cuáles son las implicancias para nosotros. Claro. Muy bien, César. Entonces, interesante el tema. Los temas internacionales dan para mucho y los nacionales también. Vamos a seguir con esto. Que a veces son medio aburridos los nacionales, pero bueno, a veces hay que tocar. Aburridos, no, estamos preparando el camino para hablar de los candidatos cuando se presenten. Pues hasta ahora con los 43. Ya no son 44, ya renunció uno. Sí. Creo que va a ser un producto de exportación no tradicional, candidato presidencial. Ok, nos vemos entonces la próxima semana. Un abrazo para todos. Chao.